El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias, en la palabra de Dios, las bases textuales en las que vamos a fundamentar esta disertación que hemos titulado Elementos básicos del culto cristiano. Vamos al libro del profeta Malaquías, capítulo 1 y el verso 11, y dice así la Sagrada Escritura. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Bien, en este pasaje profético, que no es el único en el que nos vamos a fundamentar, ya se está diciendo por boca de este profeta que el culto a Dios sería ofrecido en todas las naciones. Hay que tener en cuenta que Dios le dio al pueblo de Israel la posibilidad única y exclusiva de ser ellos el pueblo o reino de sacerdotes que le habrían de tributar culto. Pero aquí el profeta, sí, evidentemente está dando a entender que este culto también sería realizado ya no solamente exclusivamente en Israel, sino que sería también un culto tributado a Dios desde todas las naciones. Vamos a seguir leyendo la base textual de esta disertación. En esta ocasión vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4. Verso 21, 22 y 23. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Estoy seguro que cuando el Señor Jesús dijo estas palabras a esta mujer samaritana, porque en el contexto del pasaje nosotros vemos que eso es lo que está ocurriendo. Jesús está conversando con una mujer samaritana, una mujer extranjera. Y en estas palabras estoy seguro que el Señor Jesús tiene en mente el pasaje del profeta Isaías, capítulo 1. Aquí Jesús le dice a la samaritana tres cosas que son contundentes. Le dice que el culto ya no sería solamente tributado a Dios desde un solo lugar, en este caso Jerusalén, ni tampoco Samaria. Ellos le ofrecían culto a Dios con su propio sistema sacerdotal. Otra cosa que Jesús le está dando a entender es el modo en que a Dios se le iba a tributar culto ahora. Ya no sería un culto litúrgico basado en instrucciones y basado en ordenanzas escritas en la ley de Moisés, sino que sería un culto espiritual. La hora viene, dice el Señor Jesús, y ahora es. Se lo dice 2 veces a esta mujer, dando a entender lo que estoy diciendo. Esa hora que venía y que ya era hora, se está refiriendo al momento en el que, según el profeta Malaquías, a Dios se le rendiría culto desde cualquier lugar de la tierra. Vamos a ver la última cita que nos respalda
que nos sirve de fundamento para esta disertación. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Muy bien, aquí vemos cómo el autor de la carta a los Hebreos en verdad dice que el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Efectivamente, así es. Gran parte de las ordenanzas, de las instrucciones de la Torá, la palabra de Dios, la ley de Moisés, estaba compuesto por ordenanzas para regular, para administrar el culto. De manera que es importante entonces nosotros conocer cuáles son los elementos que eran fundamentales para rendir culto a Dios. Esa es nuestra temática y oro al Señor para que su Santo Espíritu nos esté iluminando, nos esté guiando, nos esté asistiendo en esta disertación de manera que nosotros podamos entender espiritualmente la palabra del Señor. Vamos a introducirnos unos pensamientos que nos van a ir llevando progresivamente a los puntos principales de esta disertación. Aparte del lugar o templo donde se ha de efectuar el culto a Dios, el escritor a los Hebreos destaca que el culto a Dios tiene argumentos, tiene reglamentos u ordenanzas que se deben tener en cuenta para que este culto sea grato a Dios. Muy bien, es así, en verdad. A Dios no se le puede rendir culto de cualquier manera, de cualquier forma. Hay gente que cree que Dios está obligado a recibir el culto que se le tributa a Él, ¿sí? Y que sencillamente, pues, la forma como nosotros lo hagamos es la adecuada, sin tener en cuenta lo que Dios ha dicho que hay que tener en cuenta para rendirle culto a Él. Y no solo eso, sino para que el culto le sea grato. Hay unas palabras del salmista que quiero recordar. Dice el salmista, el autor del libro de los Salmos dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón te sean gratos, oh Dios. Definitivamente, no es cualquier culto que le es grato al Señor. A Dios hay que agradarle, pero teniendo en cuenta lo que Él ha dicho, no lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creamos. No es así. Por eso es importante que nosotros observemos y guardemos la forma correcta de adorar a Dios, teniendo en cuenta los elementos que deben ser parte del culto que se le tributa a Él. Entonces, veamos, en primer lugar, la lectura de la Biblia. Número 2. Los testimonios. Los testimonios. Número 3. Los cánticos. Número 4. Los anuncios. Número 5. Las ofrendas. Número 6. Las oraciones. Número 7. La predicación pastoral. Número 8. El administrador del culto y su perfil. Estos son los elementos fundamentales que se deben tener en cuenta cuando estamos tributando a Dios un culto público. Nos vamos a enfocar entonces en el primero de estos elementos. Veamos. Lectura de la Biblia. 1 Timoteo, capítulo 4, versos 13 al 15. En este pasaje, el apóstol Pablo recomienda a Timoteo, un joven pastor allá en la comunidad de los Efesios, en la comunidad de Éfeso, le recomienda algo que es fundamental y que es parte del culto que se debe tributar a Dios. Pablo le aconseja a Timoteo que se ocupe en la lectura de la palabra de Dios, entre tanto que él se reunía nuevamente con él, porque parece que el apóstol estaba distanciado, ¿sí?, geográficamente de Timoteo en este momento. Y él le dice que entre tanto que él iba,
se ocupara de la lectura, no solamente él, sino que se la leyera también a la congregación. Escuchemos lo que dice el apóstol inspirado. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Muy bien, entonces es un hecho de que las lecturas bíblicas en un culto son importantes, son supremamente importantes. En todo culto público que se tributa al Señor, tiene que haber un espacio para leer la palabra de Dios. Escuchemos entonces el porqué de esto, y aquí hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta cuando se va a leer la palabra de Dios en un culto público al Señor. La lectura debe ser seleccionada con anticipación. El pasaje que se va a leer debe anunciarse por lo menos 2 veces. La lectura debe ser corta, clara, sencilla y edificante. Se debe dar una explicación sencilla y corta de un principio espiritual sobre lo leído. Se debe leer despacio y poner el sentido en ello. Nehemías 8:8. En lo posible, la lectura debe ser acorde con el motivo del culto y la predicación. El lector debe ser alguien que lo haga muy bien. Se debe anunciar la forma en que se va a leer el pasaje. El pueblo judío acostumbra en sus sinagogas a bendecir a Dios antes de leer cualquier pasaje de la Escritura, la aliyá o ascensión espiritual. Bien, así se le llama a esa oración que es previa a la lectura de cualquier pasaje de la Escritura en una sinagoga judía. Nosotros deberíamos también adoptar la misma costumbre. ¿Cuál? La de bendecir al Señor. Bendecir al Señor cuando se va a leer la palabra de Dios a la congregación. ¿Por qué esto es importante? Porque es que hay personas que en vez de bendecir al Señor, al que nos dio su bendita palabra, bendicen la palabra. Yo he escuchado más de una ocasión cuando un lector bíblico en una congregación, en un culto público al Señor, después de leer, ¿sí?, viene y ora bendiciendo la palabra. Eso es un error, eso es una equivocación crasa, enorme. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los llamados a bendecir la palabra. Mire, la palabra de Dios ya es bendita y es ella la que nos bendice a nosotros. Así que la mejor manera de decir o declarar esto sería: Dios nos bendiga a través de su santa y bendita palabra. Esa sería la forma correcta. Quiero enfatizar también en el hecho de que el lector debe saber leer, porque es una vergüenza escuchar lectores de la Biblia en un culto público que no saben leer la palabra de Dios. No saben leerla. Cancanean, leen muy mal, no lo hacen de una manera con sentido, no le ponen el sentido a los que están leyendo. Y aquí en el capítulo 8 del libro de Nehemías, el versículo 8, nosotros vemos cómo esto de poner el sentido sí lo hizo el pueblo, sí lo hizo, y especialmente los que leían, porque aquí en este pasaje vemos que los que leían no era uno solo, eran varios. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios allá en Nehemías 8:8 con respecto a esto de poner el sentido en la lectura bíblica. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ahí está. Eso de poner el sentido no era que solo leían el texto con claridad.
Esto lo hicieron varios lectores. Esto fue un momento histórico importante en los días en que el pueblo de Israel, más específicamente la tribu de Judá, por mandato de los reyes medo-persas, ellos regresan a su tierra y emprenden la noble tarea de reconstruir el templo, de reconstruir la muralla y reconstruir el sacerdocio y el orden social y económico de la tribu, la gente, el clan familiar de Judá. Ellos, hubo un momento en que fueron convocados a escuchar la palabra de Dios. Y cuando ellos fueron convocados a eso, Esdras se asistió de un grupo de lectores. Ellos eran levitas, ¿sí? Ellos eran levitas. Y cuando ellos leían claramente, dice el texto, y no solo eso, sino que ponían el sentido. Quiero explicar eso, en qué consiste, eso de poner el sentido. No solo es tratar de entender lo que se está escuchando, no solo es tratar de entender lo que se está leyendo, sino que en esta ocasión específicamente lo que se estaba haciendo era una paráfrasis del texto hebreo en el que estaban las escrituras al idioma arameo, ya que el pueblo, la Judá, ya había perdido la costumbre de hablar y escribir en su idioma nativo. Ellos ya no hablaban hebreo. Ellos habían sido asimilados por la cultura de los medos y persas y ellos estaban hablando ya el idioma de los persas, es decir, el arameo. Por eso, Esdras se asiste de un cuerpo de lectores, de levitas, para que le ayuden a leer el texto en la lengua aramea. Es decir, traducirlo del hebreo en el que estaba escrito a la lengua aramea. De esa manera ellos podían entender, porque era el idioma que ellos ya estaban hablando, el arameo. A esta forma de traducir, de parafrasear literariamente, se le conoce como el Targum. El Targum. Los lectores en esta ocasión hicieron un Targum de las escrituras de la ley, las que estaban aquí leyendo. Nosotros en el día de hoy, cuando se va a leer la palabra de Dios, el lector debe leer con claridad y debe leer de una manera tal que el pueblo pueda entender lo que está leyendo. Por eso es que es importante tener en cuenta estas recomendaciones para leer la palabra de Dios en medio de un culto público, en medio de un culto al Señor. Segundo, los testimonios. Hechos 10:39. Bien, aquí en el libro de los Hechos tenemos una referencia en la que se hace ver la importancia de testimoniar, ¿sí? De dar testimonio de las obras del Señor, de lo que Dios ha hecho. Los testimonios son importantes porque los testimonios aumentan la fe de un creyente. Cuando una persona da un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, la obra que Dios está haciendo o la obra que Dios hizo, esto genera fe en la vida de aquellos que están escuchando. Esto lo enseñaron, lo dijeron los apóstoles aquí en esta referencia. Vamos a leerla. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ahí está. Dicen los apóstoles aquí, nosotros somos testigos. Igual, cada creyente que participa de un culto público, cada creyente que se reúne para tributar adoración a Dios, debe ser un testigo de lo que Dios ha hecho. Por eso, en algunos servicios, ¿sí?, que se realizan en la iglesia,
para el Señor. Es importante crear esos espacios para los testimonios. Vamos a escuchar algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta antes de publicar, antes de dar a conocer estos testimonios. Deben ser limitados. Deben ser claros, sencillos, breves y edificantes. Deben dar gloria a Dios y no a los hombres. No se deben exagerar ni mentir. Omita detalles indecentes. No diga cosas sin sentido. No incluya nombres de personas si es posible, sobre todo cuando éstas ejercen un cargo público. Los testimonios deben ser de cosas nuevas. En lo posible, el pastor debe oír en privado lo que se va a testificar, educando así a la congregación. Muy bien. Importante estas recomendaciones. De pronto para algunos esto será algo formal, algo demasiado ritual, pero es importante que estas recomendaciones se tengan en cuenta, ya que si no se tienen en cuenta, un testimonio que debía generar fe puede ser realmente una puerta abierta al desorden y a deshonrar al Señor. Cuando una persona va a dar un testimonio, debe entender que a quien tiene que glorificar con ese testimonio es al Señor, no a Él. Yo he escuchado personas que suben a un púlpito para dar un testimonio público a la congregación, pero cuando en el caso mío, cuando yo los he escuchado, lo que supuestamente Dios ha hecho en sus vidas, nosotros lo que vemos es una ensarta de mentiras. ¿Sí? Exageraciones e incluso a veces es la narrativa de cosas que ellos han hecho y en las que ellos se muestran como los superhéroes, ¿sí? Los que más pueden, los más ungidos, los más bendecidos, los que tienen más poder espiritual, los que definitivamente lo único que le falta es una aureola encima de la cabeza y una capa de superhéroe. Esto no glorifica al Señor. Por eso es que es importante tener en cuenta estas recomendaciones. A los pastores, por ejemplo, yo les recomiendo que escuchen bien antes de pasar al púlpito a una persona que no sabe dar testimonio y que no sabe realmente glorificar al Señor. En el peor de los casos, incluso a veces un mal testimonio puede ser nocivo para la salud espiritual de la iglesia. Entonces es de mucho cuidado, ¿sí? Primeramente escuchar a la persona en privado y después incluso orientarla para que esta persona se remita exactamente a lo que tiene que testificar para glorificar al Señor y no glorificarse a Él mismo. Tercero, Los cánticos deben ser interpretados con sabiduría e inteligencia espiritual. Deben ser seleccionados y ensayados con anticipación, entre semana. En lo posible deben estar relacionados con el motivo del culto y la predicación. Tenga en cuenta los siguientes consejos para escogerlos. Nunca pase a una visita a cantar un coro. No pase a cantar a extraños de la congregación. Enseña a los ministros del canto a manejar una agenda de culto. Un ministro del canto debe tener buen oído, buena voz y aptitud musical. Aquí están estas recomendaciones expuestas para tenerlas en cuenta. El tiempo de la alabanza y la adoración al Señor en un culto cristiano, un culto público, no es un relleno. No lo es. Tampoco es una ocasión para mostrarme yo como el gran cantor, el gran intérprete musical. No. Este tiempo es para tributarlo a Dios. Hay que educar a la congregación para que la congregación entienda que los cantores, los directores de canto, los salmistas, los que están presidiendo el culto, no están cantando para entretenerlos a ellos. ¿Sí? No, están
presidiendo a la congregación para que juntos subamos a la presencia del Señor, o hacer que la presencia del Señor descienda en medio de la congregación, para que se cumple lo que está escrito allá en el Salmo 22, verso 3, donde el salmista declara por el Espíritu Santo que Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Si un cantor está más preocupado porque su voz suene bien, porque la congregación se sienta agradada con lo que él está interpretando, con lo que él está cantando, este cantor ha perdido de vista realmente la función de un director de culto, de una persona que está llamada a adorar a Dios. Y yo he podido observar eso en muchas ocasiones. El que está cantando allá está más preocupado de que lo que canta se escuche bien y que la congregación sea agradada, ¿sí?, con su voz, con su canto. No está preocupado realmente por el hecho de que la congregación debe unirse a ese río de alabanza, de adoración. No está preocupado para que la presencia de Dios se manifieste en medio del pueblo. No está preocupado por estas cosas. Este es un cantor, ¿sí? Este es un artista, pero no es realmente un adorador. Y lo que nosotros necesitamos en los púlpitos cristianos, en el tiempo de alabanza y de adoración al Señor, no es un artista, es un salmista, un adorador de Dios, un adorador. Algo importante que también quiero resaltar aquí es que debe ser una persona que debe tener capacidad musical, debe tener aptitud para cantar. En Israel, en el culto al Señor, en los tiempos en que se tributaba, se celebraba delante del Señor, la persona que presidía era todo un director de canto, todo un ministro. No era cualquier persona, no era cualquier extraño, no. Era incluso indispensable ser parte de la familia sacerdotal, de la familia de Leví. Si no era parte de la familia de Leví, de la familia sacerdotal, no tenía parte en el templo para adorar a Dios, no tenía parte en el ministerio del canto. Por eso es importante que entendamos. Más adelante vamos a hablar del perfil que debe tener un adorador, alguien que preside los tiempos de alabanza y de adoración. Pero con estas recomendaciones iniciales es suficiente para que nosotros entendamos la importancia. La adoración, los cánticos de alabanza preparan el corazón para escuchar la palabra de Dios. Lo preparan, pero si se hacen bien. Mas si no se hacen bien, sino que se hace es en desorden, sin tener en cuenta una agenda, un orden de culto, esto no va a preparar el corazón de nadie. Antes, por el contrario, va a crear una barrera para que la gente de corazón no esté preparada para recibir la palabra de Dios. El elemento que sigue. Cuarto, los anuncios. Preferentemente deben ser dados por el pastor o persona que presida el púlpito. Deben ser claros y precisos. Se deben dar solo los extraordinarios. Los corrientes o tradicionales se deben publicar por medio de boletines o videobim. Se deben dar en un momento apropiado del culto. Muy bien, esto también es importante. Una iglesia cristiana tiene un programa de actividades que normalmente pues está realizando. Estas actividades conforman el quehacer de una iglesia. Y estas actividades tienen que ser conocidas por todos los miembros de la congregación. Pero yo aquí recomiendo que se tengan dos medios a través de los cuales se conozcan estas actividades, se anuncien estas actividades. Una, los avisos o las actividades que son ordinarias de la iglesia. Se debe usar
un boletín informativo o un videobin. Es una herramienta tecnológica que nos sirve para publicar y dar a conocer las actividades de la iglesia, los programas que la iglesia está realizando. El otro medio es el medio formal que se usa en medio de un culto. En un culto debe haber espacio para anuncios, para actividades que la iglesia va a realizar o planea realizar. Por eso, recomiendo aquí que se publiquen solamente estas actividades que son extraordinarias, ¿sí? Las actividades que se requiere que toda la congregación esté enterada y que participe, ¿sí? Los espacios que se deben tener en el culto es para esto, dar anuncios extraordinarios. Ahora bien, recomiendo que la persona que dé este anuncio debe ser el director, el mentor, el que está en la cabeza de ese ministerio. Si, por ejemplo, las damas van a realizar una actividad, quien debe dar el anuncio es la mentora, la directora de las damas de la iglesia. Si la actividad es una actividad que la va a realizar es el departamento de educación cristiana, quien debe dar este anuncio es la persona que dirige este departamento en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Se pregunta usted. Porque esta es la persona que más enterada está de toda la actividad, de todo lo que se va a hacer. Estas son recomendaciones importantes que nos ayudan incluso a racionalizar el tiempo del culto al Señor. Porque es importante que toda congregación sepa a qué hora va a empezar el culto y también a qué hora va a terminar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos gente ocupada, gente que trabaja, gente que labora, gente que estudian algunos, gente que están ocupados en sus negocios personales, familiares, etc. Y el tiempo es oro. No podemos entonces decirle a la gente, esta es la hora en que vamos a empezar, pero no sabemos a qué hora va a terminar porque el tiempo es de Dios. No, señor, esto es incorrecto. Esto incluso es nocivo para el culto que se tributa a Dios en una congregación. Número 5. Las ofrendas. Debe planearse anticipadamente quién la va a administrar. Debe prepararse anticipadamente los utensilios de recolección. El proceso de conteo y custodia debe hacerse sabiamente. Ministre una palabra adecuada antes de levantarlas. Eduque a la congregación sobre mayordomía cristiana y los beneficios de ella. Practique la variedad al ministrarlas. Consagre las ofrendas al ser levantadas. Acompañe el momento del recaudo con un canto instrumental congregacional. Muy bien. Levantar las ofrendas en medio de un culto público al Señor es supremamente importante. Es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es el tiempo, es el espacio en que la congregación debe entender su responsabilidad financiera con el ministerio de la iglesia local. La iglesia cristiana local no la sostienen instituciones seculares. La iglesia y su ministerio son sostenidos por los miembros de la iglesia. Y este es el espacio, este es el momento para que la iglesia concrete esa responsabilidad que tiene, sea fiel con esa responsabilidad que tiene. Si esto se hace bien, téngalo por seguro que vamos a tener a una congregación inspirada, vamos a tener a una congregación motivada para respaldar y para sostener el ministerio. Pero lamentablemente en muchas ocasiones las personas designadas para levantar
la ofrenda, los diezmos, las primicias, los votos en una congregación, son personas que no tienen preparación. Son personas que no entienden la importancia de esta administración. No la entienden. Por eso no motivan a la congregación. Por eso no la educan. Y por eso, pues, muchas de estas iglesias, con toda seguridad, van a tener problemas financieros. Van a tener problemas para sustentar el ministerio. Por eso es importante. Yo recomendaría adicionalmente que la persona que levanta las ofrendas en medio de un culto cristiano, en medio de la congregación, debe ser el tesorero de la iglesia. La persona que administra los recursos, los fondos, las finanzas de la iglesia. Esta es la persona designada preferiblemente para levantar las ofrendas. Y esta persona debe tener no solo capacidad para recaudar, para guardar, ¿verdad? Sino también capacidad espiritual para enseñar a la congregación con base en la palabra de que es una bendición poder sostener la obra de Dios con nuestras finanzas, que es una bendición. Pero una persona que no entiende esto, pues le será lo mismo levantar las ofrendas o no. Le dará lo mismo educar a la congregación con un principio bíblico, un principio espiritual para diezmar, para ofrendar, para pagar primicias, para pagar votos. Hemos visto esto. Esto es una flaqueza realmente. Por eso yo recomiendo que toda persona que es designada para esto tenga en cuenta estas recomendaciones antes de levantar en una congregación las ofrendas, ministrar en el ofertorio de la iglesia. Hay gente que incluso, yo he podido comprobarlo, son tan ignorantes de lo que es esta doctrina, la doctrina de la mayordomía cristiana, la responsabilidad que tenemos con la obra de Dios, que no conocen ni siquiera a qué se refiere la Biblia cuando habla de alfolí. Ni siquiera lo entienden, ni siquiera lo conocen, no lo entienden. Imagínense usted. Entonces, no es posible que nosotros pongamos a ministrar a una persona con tan alta responsabilidad que no entienda ni siquiera lo que significa levantar una ofrenda, administrar los diezmos, etc. No es posible. Tiene que ser persona realmente entendida. Y para esto no hay que estar predicando en el momento antes de la ofrenda. No estoy diciendo que tiene que dar una predicación. Sencillamente motivar, inspirar, motivar a la congregación con un principio bíblico, ¿sí? Y variado. En la Biblia hay mucho para nosotros tomar, muchos pasajes bíblicos para nosotros tomar e inspirar a la congregación a que sea fiel con esta parte. Número 6. Las oraciones deben ser cortas y específicas. Todas deben concluir en acción de gracias por Jesucristo. Las oraciones especiales deben ser hechas por ministros especiales. No grite al orar. Efesios 4:31. Especifique cómo se va a orar y qué clase de oración se va a hacer. Primera de Timoteo 2:1-2. Quien dirige la oración debe tener discernimiento de espíritu y un buen testimonio personal. Esto es importantísimo también. En todo culto cristiano hay espacio para las oraciones. Tributar a Dios nuestras oraciones. La oración es un ejercicio espiritual de todo aquel que es piadoso. Una persona piadosa es una persona que ora. Y no solo eso, sabe orar. Sabe orar. En un culto cristiano debe haber un espacio para interceder. Las oraciones, aunque son de diferentes tipos, según lo que nos enseña la palabra de Dios, hay 4 tipos diferentes de oración. Esto está escrito en la palabra de Dios. Pero entre todas las oraciones, las que se tributan al Señor en un culto público deben ser oraciones intercesoras. En otras palabras, para que nos entendamos, el espacio de la oración que se usa
en un culto público al Señor debe ser para interceder. Entonces, la persona que presida la oración debe saber interceder. Debe tener claro lo que es la intercesión. Esto es todo un ministerio, mi hermano. El ministerio de la intercesión. Es parte incluso, no de otro ministerio, sino del ministerio pastoral. Una persona que está allí en un púlpito intercediendo en oración es un pastor. Un pastor que está rogando, que está intercediendo delante de Dios a favor de las necesidades de la iglesia, a favor de las necesidades de las familias, a favor de las necesidades generales. Ahora, no solamente tiene que saber orar, tiene que saber interceder, sino que debe tener un plan de intercesión, una agenda de intercesión, para que allí, cuando esté orando, en el tiempo en que es el tiempo para la oración, para la intercesión, la persona no divague y no comience orando a favor de la finanza, de los diezmos de la iglesia y termine orando por el nuevo orden mundial. No, debe tener una agenda de intercesión, un plan de intercesión, y debe ser específico al orar, al interceder. Es decir, el motivo, el propósito debe ser específico. De esa manera, racionalizamos el tiempo del culto, la duración del culto, y somos específicos. Mire, el Señor Jesús nos enseña, definitivamente. Él, cuando enseñó a sus discípulos la oración del Padre Nuestro, es un patrón de oración. Él estableció allí específicamente las cosas por las cuales una persona que ora al Señor debería orar. Entonces, si el Señor fue específico, y no solo específico, sino efectivo, sus oraciones eran eficaces. No eran oraciones largas. La oración más larga que nosotros conocemos del Señor está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, pero fue una oración especial. Esa es la que se llama la oración pontificial o sacerdotal del Señor. Juan capítulo 17, esa es la oración más larga. Las demás oraciones que el Señor hizo y que están registradas en la palabra de Dios fueron oraciones breves, oraciones cortas, oraciones específicas. De la misma manera, la persona que toma el tiempo para interceder en un culto en la iglesia debe ser igual, debe hacerlo de la misma manera. Número 7. Número 7. La predicación pastoral. Se deben tener conocimientos de oratoria y hermenéutica bíblica. Se debe manejar este ministerio bajo la cobertura pastoral. El ministro debe tener clara la diferencia entre una predicación y una enseñanza. Muy bien, esto es importantísimo. Este es el momento de la ministración de la palabra en un culto. Ahora, de acuerdo a la naturaleza del culto, así debe ser también la predicación. Por ejemplo, yo en un culto funerario, ¿sí? Es decir, el culto que se hace cuando una persona parte, un creyente parte, y entonces hacemos lo que se llaman los oficios funerarios. En un culto funerario yo no puedo predicar sobre la importancia de ser fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No, esto está fuera de orden. Por eso es que este tiempo de la predicación tiene que ser ministrado es por el pastor. Y en ausencia del pastor, por un ministro que tenga la capacidad, el buen testimonio y el respaldo del pastor de la iglesia. En nuestra iglesia predican los que yo quiero que predique. Es lo que quiero decir. Usted no puede estar prestando su púlpito, ¿ve? Como pastor de su iglesia. Usted no puede estar prestando su púlpito para que predique cualquier pajarraco por allí, cualquier paracaidista parecido. No, usted es el guardián del púlpito de su iglesia, porque desde el púlpito de la iglesia se ministra la doctrina,
se ministra la palabra sana, la palabra recta que una congregación necesita para mantenerse saludable espiritualmente. Entonces yo debo tener mucho cuidado cuando yo no soy el que predica. Debe tener, el ministro debe tener capacidad para la oratoria y para la exégesis bíblica, para la llamada hermenéutica bíblica. Porque antes de subir yo a un púlpito, yo debo tener un tiempo para estudiar, para hacerle un análisis exegético al pasaje que yo voy a estudiar. Y después que yo lo analizo, que yo lo interpreto, que yo preparo un bosquejo, es entonces cuando yo voy a ir al púlpito a enseñar o a predicar a la congregación. Esto también es importante. Todo ministro de la palabra debe tener claro lo que es una enseñanza y lo que es una predicación. No es lo mismo. Por eso es que se requiere que la persona tenga capacidad homilética, que la persona tenga estudios, que la persona tenga preparación, que sea educado en esto. Ahora, a esto fue a lo que nos llamó el Señor, a los ministros, a sus servidores. A esto fue a lo que nos llamó. Nos llamó a ser ministros de la palabra, predicadores, maestros de la palabra. Esto es importantísimo. Hubo un teólogo cristiano de allá de la época de la Reforma Protestante que decía que cuando un predicador sabía predicar, generalmente este predicador era un buen ministro o tendría un buen ministerio. Esto lo dijo Juan Calvino. Juan Calvino dijo que todo buen predicador es un buen ministro. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo he conocido gente que predican, que enseñan la palabra de Dios sin formación, sin escuela. Y están movidos más por el entusiasmo, ¿sí? Están movidos más por el fervor que por la aptitud que debe tener. Aptitud con P. Esto nos habla de capacidad. Esto nos habla de destreza. Un ministro de la palabra debe ser una persona educada, una persona instruida. Además de ser llamada por Dios, debe ser una persona que dedique un tiempo a su formación. ¿Para qué? Para convertirse en un ministro sano, un ministro que la gente quiera escuchar. Hoy en día hay muchos predicadores y muchos maestros de la palabra de Dios que no tienen esa capacidad. Sin embargo, usted los ve predicando e incluso algunos de ellos hasta miles de seguidores tienen. Y esto es explicable, esto es entendible, porque es que resulta que ni el pueblo, ni la iglesia, ni ellos como ministros entienden lo que significa ser un ministro de la palabra, un ministro con capacidad oratoria, un ministro con capacidad exegética. No la tienen. Y creen que predicar la palabra de Dios es hablar cualquier cosa, subirse a un púlpito y decir cualquier cosa. Escuché un pensamiento que decía que hoy la Biblia decía este pensador. Es un refrán popular por allí que escuché por la internet. Él decía que hoy la Biblia debe cuidarse más de sus expositores que de sus opositores. Cáptala. Dice, la Biblia hoy debe cuidarse más de sus expositores que de sus opositores. Esta persona que escribió esto, que popularizó esto, está pensando justamente en lo que yo estoy diciendo. Ministro sin escuela, ministro sin preparación, ministro sin educación, y usted los ve allí hablando la palabra de Dios, y están haciéndole más daño a la iglesia que beneficio a la iglesia. ¿Por qué? Porque el mensaje que están predicando, el mundo no lo entiende, el mundo lo rebaja, el mundo lo tiene, lo desprecia. ¿Por qué? Porque no son buenos exponentes de la palabra de Dios, no son sanos exponentes de la palabra de Dios. Entonces hay que tener más cuidado con estos que con los propios opositores de la palabra de Dios. Para eso, para hacer frente a los opositores, justamente un ministro y todo creyente
debe saber presentar defensa de su fe cuando se le demande, cuando se le pida. Debe saber defender su fe. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Continuamos. Octavo, el administrador del culto y su perfil. El administrador de un culto debe tener las siguientes características. Romanos capítulo 12, versos 1 al 8 y verso 11. Debe preparar una agenda de culto. Debe ser una persona que viva en la presencia de Dios. Debe ser una persona sabia para conducir a la congregación a la presencia de Dios. Debe ser un conocedor de las Escrituras. Debe saber ministrar el tiempo de un culto a Dios. Debe tener el don de presidir. Debe tener discernimiento espiritual y un buen testimonio. Consideremos algunas observaciones para el director de culto con el propósito de evitar algunos elementos incorrectos al ministrar al Señor. Bien, antes de dar a conocer estos elementos que son incorrectos, quiero que leamos la palabra de Dios allí, la referencia que hemos mencionado, Romanos 12, para que usted vea la base bíblica en la que nosotros estamos apoyándonos para recomendar estas cualidades, estas características que debe tener un director de culto. Escuchemos lo que dice la Sagrada Escritura. Romanos 12, 1 al 10. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y el verso 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Esta palabra es la base bíblica para nosotros dar algunas recomendaciones para aquel que preside un culto. Debe tener estas cualidades. Quiero que las repitamos para que las tengas en cuenta. ¿Cuáles son estas características allí? El administrador de un culto debe tener las siguientes características. Debe preparar una agenda de culto. Debe ser una persona que viva en la presencia de Dios. Debe ser una persona sabia para conducir a la congregación a la presencia de Dios. Debe ser un conocedor de las Escrituras. Debe saber administrar el tiempo de un culto a Dios. Debe tener el don de presidir. Debe tener discernimiento espiritual y un buen testimonio. Consideremos algunas observaciones más para el director de culto. Muy bien. Ahí están. Estas cualidades usted debe poseerlas si usted quiere presidir en un culto público al Señor. Es importante. El que preside, habla el apóstol Pablo aquí, es la persona que preside, que dirige un culto. Se está refiriendo a esa persona. O que dirige un ministerio, cualquier otro, diferente de la adoración. Debe tener estas cualidades.
Si usted no las tiene y desea presidir, dirigir un culto, debe abstenerse y más bien debe cultivarlas. Debe cultivar estas cualidades para poder presidir un culto que sea de bendición a la iglesia del Señor. Ahora vamos a enfocarnos en algunos elementos que son nocivos, es decir, negativos, que no los debe tener una persona que preside un culto. Escuchemos. Evite criticar las faltas de los demás en público. Cuidado con herir a las personas con problemas físicos. Evite discriminar por raza, religión, idioma, etc. Evite preguntar, ¿cuántos trajeron la boca? ¿Cuántos trajeron las manos? ¿Cuántos están dormidos? Nadie se quita las manos o la boca para ir al servicio. Evite exigir a la congregación decir amén por todo. Amén, hermanos, amén, hermanos, amén, hermanos. Esto indica inseguridad. Evite alabar al Señor con muletillas entre frase y frase. Evite preguntar al pastor o diácono en público algo que debió preguntar en privado. Evite confundir la iglesia con un gimnasio santo. Párense, siéntense, párense, siéntense. Cada posición tiene su momento. Evite provocar desórdenes en el lugar del culto. Salten si tienen gozo, dancen si el Señor está en su corazón. No trate a nadie de frío, si no da palmas, o si no canta, si no salta. Tal vez no conoce el coro. Algunas personas llegan muy agotadas a un servicio en la noche, otros tienen niños, etc. Al llegar a la ofrenda, no diga, hemos llegado a la parte más importante del culto. Evite usar al Espíritu Santo para quemar tiempo o rellenar. Absténgase de decir chistes o comentarios que quiten el sentido reverencial. Cuidado al rascarse la nariz o la garganta, encajarse en el púlpito o torcer ásperamente. Cuando usted no es el que dirige el culto, no critique al que lo está haciendo. Siéntase usted también, conviértase en parte del culto cristiano. Si se manifiesta un demonio, sea prudente. Sin ofender, pida con educación que los sugieres saquen a las personas implicadas a un lugar adecuado para que el demonio no sea un espectáculo en el servicio. Nunca olvide que toda profecía debe ser examinada a la luz de la Biblia. Evite ofender a los niños inquietos. Sus padres pueden estar presentes. Y recuerde que de los tales es el reino de los cielos. Amonéstelos con sabiduría. Evite tratar de pecadores a las visitas, a los inconversos, más bien llámelos amigos. Evite hablar en lenguas, a menos que haya una manifestación del Espíritu Santo y debe haber interpretación de la misma. Evite usar vestimenta inapropiada al presidir un culto público a Dios. Todas estas recomendaciones que se están haciendo aquí se deben evitar. Si nosotros queremos tener cultos bendecidos, si nosotros queremos tener cultos en los que la presencia de Dios realmente se mueva y que la congregación sea animada, sea bendecida, sea fortalecida, estos elementos se deben evitar. Todas estas recomendaciones que estoy dando yo aquí, yo las doy porque yo las he vivido. O sea, yo tengo un recorrido, una experiencia en el ministerio de bastante tiempo y he podido ver todas estas cosas que ocurren en las iglesias cristianas. Y esto es realmente lamentable, ¿sí? Pero si nosotros tenemos en cuenta tanto las recomendaciones para ser un buen director de culto y las recomendaciones para no cometerlas, para no hacerlas en un culto, de seguro, mi amado hermano, que cada culto que la iglesia realice será un culto de bendición y atractivo, porque la gente querrá ir, querrá participar, querrá estar en esos cultos porque es una cita con Dios. Y esto es consecuencia, muchas veces, de la buena administración del director de culto. Concluimos. El orden en el culto público
es sinónimo de bendición. Los elementos no necesariamente se aplican en el orden expuesto, pero cada culto debe contener estos elementos. El culto cristiano congregacional es una forma de dar un testimonio público del carácter de nuestro Dios, y cuando este culto es grato al Señor, su presencia se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Salmo 22:3. Correcto, es así. Quiero concluir con esto y enfatizar en el hecho de que el orden no es una camisa de fuerza, como muchos a veces la han interpretado. Es más, es bíblico realizar cultos, como dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los Corintios en su primera carta. En el capítulo 14 dice que hay que hacerlo decentemente y en orden. Por eso yo enfatizo aquí que cuando se tiene el orden de Dios en un culto, ahí está la presencia de Dios y ahí está la bendición de Dios. El Señor les bendiga, Dios les guarde. Apostólico Rema Dios los Internacional guarde, Dios los pone a bendiga. disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.